Bueno, muy buenas noches. El día de hoy se han aprobado importantes capítulos que fueron redactados y discutidos en la Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Se aprobó el capítulo relativo a Poder Judicial, a Corte Constitucional y Ministerio Público, que son muy importantes para el Estado de Derecho. Además, ellos reflejan un amplio consenso al interior de la subcomisión y también una innovación en las estructuras de estos órganos que nos han acompañado por largo tiempo en nuestra historia constitucional con el objeto de lograr su modernización. Sí, en línea con lo que señala la comisionada Catalina Salem, efectivamente estos tres capítulos creo yo que logran sintetizar de manera adecuada tanto tradición del constitucionalismo chileno como innovación. En los tres capítulos hay normas que se mantienen del texto constitucional vigente, normas que provienen de la tradición constitucional chilena histórica y también importantes innovaciones. Yo diría las tres más importantes tienen que ver con la separación de funciones del Poder Judicial para que los tribunales se dediquen a juzgar, entregando el resto de las atribuciones a otros órganos. En el caso de la Corte Constitucional, innovaciones que permitan un mayor diálogo entre distintas instituciones que intervienen en el control. Y en el caso del Ministerio Público hay innovaciones que me parece que buscan, ¿no?, tratar de enfrentar el fenómeno delictual de acuerdo a las complejidades que hoy día este tiene. Yo creo que respecto del Poder Judicial se moderniza particularmente la forma en cómo se gobierna el Poder Judicial, separando lo jurisdiccional de lo no jurisdiccional. Lo no jurisdiccional que corresponde a labores administrativas que realizan hoy día los jueces van a quedar radicadas en órganos que van a estar especializados en distintas tareas, de manera tal que los jueces se van a dedicar solamente a impartir justicia y eso, por cierto, va a traer un beneficio a la ciudadanía. Respecto de la Corte Constitucional, nos hicimos cargo de un diagnóstico que se venía discutiendo y elaborando hace mucho tiempo, tanto en la doctrina como también en la opinión pública, y para ello cambiamos el mecanismo de nombramiento de los ministros de la Corte Constitucional de manera tal de lograr que se refuerce su carácter técnico y jurisdiccional en oposición a una perspectiva mucho más política con la cual a veces se analiza su función. También se perfeccionaron varias atribuciones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en materia de control de la forma en que se aprueban las leyes, los procedimientos, la competencia que existe en el Congreso Nacional para tramitar las leyes, y por otra parte también respecto de los requerimientos de inaplicabilidad que son muy usados por los litigantes cuando acuden al Tribunal Constitucional. También se buscó perfeccionar el objeto de esta acción para coordinar de mejor manera al Tribunal Constitucional con el Poder Judicial. A ver, en la actualidad el Tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad de las leyes antes que éstas se aprueben, o sea, mientras son proyectos de ley, y su decisión es vinculante para el Congreso Nacional. Lo que hemos hecho en la propuesta que acabamos de aprobar es movernos hacia un sistema que se denomina dialógico, o sea, que busca que haya una conversación entre las instituciones, de modo tal que es posible activar ese control preventivo, sustantivo, pero el informe que emite la Corte Constitucional en la etapa de discusión legislativa, digámoslo así, no es vinculante para el Congreso Nacional. La esperanza está puesta en que la Corte Constitucional pueda, a través de la autoridad de sus sentencias, ¿no?, y ganando adhesión en sus razonamientos, pueda seducir al Congreso Nacional respecto a cuáles son algunos puntos de los proyectos de ley que merezcan una doble reflexión desde el punto de vista de su constitucionalidad. Pero la última palabra está puesta ahora en este tránsito, en este diálogo, en esta conversación en el Congreso Nacional, que también hemos incorporado en otras atribuciones que buscan justamente, déjame decirlo así, que la decisión de la Corte sea menos tosca, que se imponga sobre el Congreso, sino, como digo, que se trate de formar esta conversación entre los distintos órganos que están todos, ¿no?, llamados a respetar la supremacía de la Constitución. Bueno, a ver, efectivamente, en el caso del Poder Judicial, hoy día lo que ocurre es que la Corte Suprema reúne muchas atribuciones más allá de las que se refieren únicamente a la jurisdiccional o a juzgar, ¿no? Entonces, por ejemplo, califica, evalúa a los jueces, adopta medidas disciplinarias,
Y esto tiene, a propósito de lo que tú preguntas, ¿no? Yo diría dos problemas generales, ¿no? Uno es que efectivamente distrae el trabajo de la Corte Suprema en la medida que tiene que estar preocupada de otros asuntos para el cual los jueces y las juezas no están particularmente preparados ni preparadas, ¿no? Y segundo, al interior del Poder Judicial genera problemas de independencia interna, porque los jueces y las juezas de los tribunales inferiores, en vez de estar preocupados de aplicar la ley, que justamente hoy día es un deber que volvemos a exaltar en las normas que han sido aprobadas, están preocupados de cómo van a estar siendo evaluados para efectos de poder ascender en la carrera judicial. Cuando removemos esas atribuciones de manos de la Corte Suprema, permitimos que los jueces y las juezas se dediquen a fallar los casos que tienen que fallar, únicamente preocupados de aplicar la ley, ¿no? Y en el caso de los tribunales superiores los vamos, como digo, descargando de estas otras atribuciones que en verdad también entorpecen mucho su trabajo y que requieren muchas horas de dedicación a este otro tipo de funciones. A ver, eso sería una posibilidad. El Consejo, como hemos repetido hasta el cansancio, tiene atribuciones para revisar todo lo que estamos haciendo acá en la comisión, aprobar, modificar, rechazar, agregar normas, ¿no? Y eso es parte de su atribución y así son las reglas del juego que conocíamos todas y todos desde antes de comenzar nuestro trabajo acá. Yo esperaría, en línea con lo que han sido las declaraciones de otros y otras integrantes de esta comisión, yo diría de todos los sectores, es que esperamos que los consejeros y las consejeras, pero también la ciudadanía pueda leer el anteproyecto, pueda hacerse una opinión de este anteproyecto y finalmente en conciencia ver cuáles son las reformas que ellos estiman que son necesarias introducirles. Yo, por ejemplo, creo en esta materia que hemos logrado, después de laboriosos acuerdos, ¿no?, configurar este esquema, como digo, dialogal, de diálogo entre las instituciones que no solamente está presente en la Corte Constitucional, sino que también tiene otras ramificaciones en otras partes del texto. Entonces, si a eso le hace sentido finalmente al Consejo, quizás hay una buena razón ahí para que, mirada en su totalidad, ¿no?, la propuesta constitucional pueda ser mantenida. Pero esto, evidentemente, va a depender de las decisiones que tome el Consejo. Sí, en el Ministerio Público también se introdujeron importantes innovaciones desde el punto de vista de la estructura. Se crea una fiscalía de alta complejidad precisamente para poder habilitar aquellas investigaciones, para poder abordar de mejor manera aquellas investigaciones que se refieren a delitos que tienen un fenómeno delictual supraterritorial. Como ustedes saben, hoy día el Ministerio Público se ejerce sus atribuciones a través de distintas fiscalías a nivel regional, pero el fenómeno criminal ha ido avanzando hacia una supraterritorialidad donde a veces el crimen no conoce las fronteras de las regiones. Entonces, esta Fiscalía de alta complejidad precisamente le va a permitir al Ministerio Público abocarse a la investigación de aquellos delitos que van más allá de la jurisdicción, por así decirlo, o del territorio donde tiene asiento una fiscalía regional. También se crea una Fiscalía de Asuntos Internos que va a permitir al mismo tiempo mantener a nuestro Ministerio Público ajeno a otras situaciones que han ocurrido en otros países donde la corrupción o incluso las mismas organizaciones criminales terminan permeando estos órganos de persecución penal. La Fiscalía de Asuntos Internos va a tener por finalidad precisamente velar que los fiscales del Ministerio Público mantengan, ¿no es cierto?, dentro en el ejercicio de sus funciones un desempeño del cargo que no incurra en conductas delictuales. Y por otra parte también se crea un consejo consultivo del Ministerio Público en donde participan distintas otras instituciones, como por ejemplo el director general de Carabineros, de Gendarmería, de Policía de Investigaciones, que va a permitir lograr una mejor coordinación de los distintos órganos que intervienen en materias de seguridad interior, de manera tal de que el Ministerio Público pueda tener una visión general al momento de establecer lineamientos de estrategia nacional. Exactamente, la norma aprobada lo único que hace es reiterar una disposición que está en la Constitución vigente, de manera tal que Chile mantiene, ¿no es cierto?, su adherencia a este tratado internacional que ya se encuentra aprobado y vigente en nuestro país.